Puedes perder tu cheque. Atención, beneficiarios del Seguro Social. El día de hoy traemos malas noticias. Todo en la seguridad social está a punto de cambiar inesperadamente, lo cual estaría afectando los beneficios de millones de jubilados. Y es que millones de estadounidenses actualmente están corriendo el riesgo de perder sus beneficios del Seguro Social, a medida que la deuda estudiantil los persigue hasta sus años dorados. Aproximadamente 2.2 millones de estadounidenses mayores de 55 años tienen préstamos estudiantiles pendientes. Y es que si sus préstamos caen en mora, sus beneficios de jubilación del Seguro Social podrán verse reducidos. Los estadounidenses de mayor edad ya representan la mayor proporción de solicitantes de préstamos estudiantiles, con un 43%. Pues bueno, es crucial mantenerse al día con los pagos de préstamos estudiantiles y siempre poder explorar opciones de refinanciamiento o hasta por último planes de pago que puedan prevenir la mora. ¿Estás preocupado por cómo la deuda estudiantil puede afectar tus beneficios del Seguro Social? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones importantes sobre el Seguro Social y otros temas relevantes. Actualmente la Administración del Seguro Social embarga los beneficios hasta cierto punto, si es que las personas mayores no han pagado sus préstamos federales. Los expertos dicen que por eso los estadounidenses deben evitar caer en default a toda costa. Afortunadamente para los prestatarios, existen algunos recursos de deuda estudiantil que están disponibles, que no existían en décadas anteriores. Y es que bajo la administración del presidente Biden, se aprobó el plan de pago basado en los ingresos SAFE, los cuales permiten a los prestatarios de larga data obtener pagos mensuales reducidos o incluso hasta tener una condonación total. Pero lo triste de esta situación es que aunque los beneficios de seguridad social están en riesgo, la realidad es que este problema es completamente evitable. Los prestatarios que viven del Seguro Social a menudo pueden calificar para pagos mensuales de préstamos estudiantiles de $0. Estos pagos pueden continuar indefinidamente y eventualmente calificar para la condonación de los préstamos estudiantiles. Sin embargo, el problema para muchos prestatarios estadounidenses de mayor edad es la cantidad de obstáculos que deben superar para acceder a pagos más bajos o poder acceder a una condonación total. Se recomienda a cualquier persona mayor que tenga préstamos federales para estudiantes que investigue las opciones de pago basadas en los ingresos, en especial en el programa SAFE. Es una gran herramienta para garantizar que la deuda estudiantil no destruya tu jubilación, pues aquellos que tengan préstamos, por ejemplo Parent Plus, pueden incluso inscribirse en SAFE si es que aprovechan esta laguna de doble consolidación. En la actualidad, el gobierno federal puede embargar hasta el 15% de los beneficios del Seguro Social de un prestatario, en caso de mora, y el prestatario moroso promedio ve cómo le quitan hasta $2.500 de sus ingresos del Seguro Social anualmente, lo cual puede reducir rápidamente tu calidad de vida general, a medida que también los costos de los alimentos, de la vivienda, de la atención médica, siguen inflados. Y es que si se encuentra en esta situación, no se asuste, puede evitar o detener el embargo sacando sus préstamos del impago. Se alienta a los estadounidenses a considerar estos planes de pago que están basados en los ingresos, pero también se anticipa que el embargo del Seguro Social se volverá más común en los próximos años. Y es que cada vez más estadounidenses llegan a la jubilación con deudas estudiantiles. El plan de alivio de la deuda que fue propuesto por la administración de Biden podría en cierto modo ayudar, pero no es la solución completa. Se cree sinceramente que hay una cantidad de personas que contribuyen al sistema y que han pagado más que el monto original del préstamo. Sé que es una cuestión de conocimientos financieros y de pago que sea adecuado a la deuda, pero el gobierno también puede tener en cuenta que aquellos deudores que han pagado de más al monto original del préstamo, podrían hasta perdonarles el préstamo. Pero para esto, los legisladores han tomado acción. Un grupo de más de 30 legisladores estadounidenses están pidiendo a la administración de Biden que ponga fin a la práctica de compensar los beneficios del Seguro Social.
Todo esto para pagar los impagos de préstamos estudiantiles de las personas mayores y las personas discapacitadas. Este grupo, liderado por los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Ron Wyden y los representantes estadounidenses Ayanna Pressley, Pramila Jayapal, Raúl Grijalva y John Larson, afirmaron que los beneficiarios del Seguro Social pueden verse más cerca de la pobreza o incluso caer en ella debido a esta práctica, el cual socava la misión de la Ley de Seguridad Social. En una carta dirigida a la Administración del Seguro Social, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Educación, los legisladores instaron a que se tomen medidas con respecto al programa de compensación del Tesoro, el cual autoriza la recaudación de préstamos estudiantiles en mora y otras deudas utilizando los beneficios del Seguro Social. Piden que los beneficios de jubilación de supervivencia y por discapacidad del Seguro Social queden exentos de las compensaciones debido a las deudas por préstamos estudiantiles. Los legisladores, que pidieron una respuesta en esta carta, afirmaron que más de 3,5 millones de personas mayores tenían una deuda de préstamos estudiantiles por un total de más de 125 mil millones de dólares en el año 2023. Los beneficios del Seguro Social se reducen en aproximadamente 2.500 dólares anuales para prestatarios en mora. La situación, puede ser un golpe devastador para aquellos que dependen de la seguridad social como su principal fuente de ingresos. Desafortunadamente, los prestatarios mayores suelen enfrentar las mayores dificultades para pagar sus préstamos, ya que casi el 40% de los prestatarios federales que son mayores de 65 años se encuentran en mora con sus préstamos estudiantiles. Estos prestatarios, que han tenido dificultades para pagar sus préstamos estudiantiles, podrían ver sus salarios, sus reembolsos de impuestos y sus cheques de seguridad social embargados o compensados. Esta medida sigue a la reintroducción del año pasado de la Ley de Alivio de Préstamos Estudiantiles para beneficiarios del Medicare y del Seguro Social, el cual buscaría perdonar la deuda de préstamos estudiantiles que data de más de 20 años, en los inscritos actuales y hasta en los futuros dentro del Medicare y del seguro de incapacidad del Seguro Social. Este proyecto de ley es un primer paso muy importante en el trabajo de garantizar que las personas mayores y las personas con discapacidades puedan finalmente centrarse tan solo en su salud, en su bienestar y vivir una vida digna. Todo esto lo afirmó el representante Adam Schiff, demócrata de California, el cual patrocinó la legislación junto con el representante Raúl Grijalva, demócrata de Arizona. Recordemos que la administración de Biden ha cancelado hasta la fecha casi 138 mil millones de dólares a casi 3.9 millones de prestatarios, incluyendo 1.200 millones de dólares en condonación de préstamos a más de 153.000 estadounidenses en estos últimos meses, y más de 4.800 millones de dólares en condonación de préstamos a aproximadamente 80.000 estadounidenses desde diciembre del año 2023. Como podemos ver, también tenemos buenas noticias, y es que ya existe este proyecto de ley que podría estar socavando este problema. Un problema que, aunque no lo crean, es muy común. He escuchado historias de miles de jubilados que todos llegan a su jubilación teniendo estos préstamos estudiantiles que ya están muy cerca a la mora. Y estamos hablando, de que si tú llegas a caer en esta mora, podrías estar perdiendo más de 2.500 dólares en beneficios del Seguro Social anualmente. Es bastante dinero, compensando que actualmente la situación no está buena. La inflación está matando los beneficios de muchos beneficiarios, de muchos jubilados, que necesitan este dinero para llegar a fin de mes. Estamos hablando de inflación en la vivienda, en los alimentos, en el transporte, en la medicina. Son los gastos prioritarios para una persona que ya ha llegado a la mayoría de edad. Veamos en qué termina esto. Actualmente el presidente Biden no ha vuelto a tocar este tema, ya que la propuesta que él realizó antes de su candidatura ya la ha cumplido, ha pagado una cierta cantidad de estas condonaciones en los préstamos estudiantiles y recordemos que este problema llegó hasta el Congreso, cuando estuvimos muy cerca de estar en la crisis del techo de la deuda.